Muy buenas tardes a todas y cada una de las personas que están viendo este video. Es muy emocionante y muy gratificante para mí el comenzar una nueva materia y comenzarla con su compañía y todas las personas que posteriormente se vayan agregando. Bienvenidas sean a este estudio, a esta nueva materia. Esta materia que estaremos abordando se llama Doctrinas Fundamentales. Quizás es una materia que todos los cristianos debemos tomar en algún momento y deberíamos estar tomando continuamente en algún momento, porque esta materia tiene por propósito fortalecer el conocimiento de quiénes somos, de qué es lo que predicamos y lo que creemos, y sobre todo quién es el Dios al cual servimos y amamos y que nos amó y dio su vida por nosotros. ¿Por qué es tan importante esta materia? La palabra de Dios revela que una de las más importantes necesidades del ser humano, y sobre todo de aquellos que somos parte de su pueblo, es conocerlo a Él. La palabra de Dios nos invita continuamente a conocer a Dios de una forma sana, de una forma educada. Y usted lo conoce, la palabra de Dios nos revela en el libro de Josué que el libro de la ley, el libro de su palabra, tenía que estar continuamente en nuestra boca, en nuestro pensamiento. Inclusive para las instrucciones del pueblo de Israel era que la palabra de Dios estuviera en su mente continuamente, atarla, era una figura obviamente poética, atarla a su brazo, porque el pueblo iba a necesitar continuamente la palabra de Dios. Así que en esta nueva materia que vamos a abordar, denominada Doctrinas Fundamentales, vamos a entender justamente y vamos a encontrar cuáles son los principios básicos que todo cristiano debe tener. Pero mire, no porque sean principios básicos implica que son de menor conocimiento, al contrario. Uno de los aspectos más tristes que yo puedo recordar en este momento, o de los momentos más tristes que ha vivido la sociedad mexicana, es el sismo del año 2017. Habemos quienes vivimos y quienes tenemos la historia reciente de 1985, del sismo de 1985, y también nos tocó ya después la historia del sismo del 2017. Y grandes conflictos sociales se desataron en estas dos grandes problemáticas, porque los edificios que eran para habitación o que eran para oficinas se vinieron abajo. Y no se vinieron abajo porque los acabados del edificio estuvieran mal hechos, no se vinieron abajo porque las lámparas no fueran las adecuadas, no se vinieron abajo porque la pintura no fuera del agrado de todos. ¿Por qué se vinieron abajo esos edificios? ¿Por qué sepultaron esos edificios a las personas que habitaban en ellos, que trabajaban en ellos o que pasaban simplemente por ahí? Los sepultaron porque los fundamentos estaban mal hechos, porque los fundamentos estaban mal colocados, porque había deficiencias en los fundamentos. Entonces, hablar de las doctrinas fundamentales no es hablar de un asunto menor. La vida del cristiano está destinada a pasar muchas veces por el valle de sombra de muerte. La vida del cristiano está destinado a pasar por el fuego, por las aguas. Y solamente los fundamentos correctos son los que le van a dar el sustento necesario mientras está pasando por esas circunstancias. Pero también los fundamentos son necesarios para construir en lo futuro con bendición y con prosperidad de parte de Dios. Así que no despreciemos a los fundamentos, antes a los fundamentos son a los que hay que prestarles atención. De hecho, y esto es recurrente cuando se está estudiando la palabra de Dios, y debemos recordar que debemos estudiar la palabra de Dios de manera sistemática, no de manera aislada. Justamente los fundamentos de las doctrinas fundamentales, los principios de las doctrinas fundamentales, a lo que nos lleva es a tener el conocimiento de un Dios, un conocimiento correcto de Dios, pero no el Dios del pastor, no el Dios del manual, no el Dios de la tradición, el Dios de Jesucristo, que es al Dios al que nosotros debemos referirnos. Así que esta es la importancia de las doctrinas fundamentales y por los cuales yo les invito a que no se pierdan una sola clase. Pero no solamente les voy a pedir, y esto es trascendental, no solamente les voy a pedir que ustedes estén atentos a los videos y los escuchen, sino aquí hay 3 tareas que ustedes tienen que realizar. Tomar apuntes, 2, verificar los apuntes y 3, hacer preguntas. Estos 3 aspectos son fundamentales, hablando de fundamentos, porque no basta con que usted escuche un video. Usted debe tomar las notas de ese video, debe analizar lo que está en ese video y hacer preguntas cuando algo no se entienda, por favor.
Es muy importante porque hay a veces aspectos que no se entienden del todo. ¿Y qué ocurre? Abandonamos el estudio o creemos que ese estudio no nos sirvió de mucho. Entonces, el reto no solamente es ver el video, sino interactuar. Entonces, tome notas, analice y por favor pregunte. Pero ¿cómo es analizar? Una herramienta adicional que vamos a requerir en el estudio de esta materia es que usted tenga cuando menos una versión adicional de su Biblia. Si usted maneja regularmente la Biblia versión Reina Valera 1960, 1909, es bienvenido. Pero le voy a pedir que por favor tenga otra versión de la Biblia. Ahora es muy fácil descargarla en los teléfonos celulares o tenerla en la computadora. Yo le invito a que usted descargue una versión adicional de la Biblia, o si tiene físicamente otra versión de la Biblia, por favor la tenga. Las vamos a estar ocupando muchísimo. Recordemos, no hay distintas Biblias, es una sola Biblia, una sola palabra de Dios. Pero existen distinciones en cuanto a las traducciones, en cuanto a las interpretaciones que se hicieron, porque algunas provienen de un solo, de una sola fuente, como fue la versión King James, o tienen recepciones, lo que se llama recepciones de otras Biblias. Entonces va a ser muy importante que usted tenga diferentes versiones de la palabra de Dios. Si puede tener más de una, está perfecto. Y también que se descargue, por favor, un diccionario bíblico. Va a ser muy importante que usted tenga un diccionario bíblico a la mano, sea físico o sea digital. Si puede descargarlos digitalmente, estará perfecto. Así que por favor, estas tres tareas son muy importantes, porque si nosotros nos quedamos con lo que el maestro dice, pues el maestro tiene su conocimiento, pero aquí nos enriquecemos todos, ¿de acuerdo? Solamente voy a ser un conductor del conocimiento que muchos de ustedes ya tienen, pero es importante que usted tenga, por favor, elaboradas estos tres puntos de manera muy, muy consistente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya llegamos a nuestro primer acuerdo. Nuestra materia se llama Doctrinas Fundamentales. Y vamos a tener un texto base. Yo le invito a que sea lo primero que usted, por favor, anote ahí. El primer texto base, o una serie de textos base que vamos a estar nosotros utilizando, se encuentra en nuestra base bíblica en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículos 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, estos son los temas que vamos a estar abordando y vamos a irlos intercalando con más temas. Va a ser una materia muy contextual. Vamos a requerir que usted tenga mente abierta porque vamos a analizar el contexto histórico, doctrinal. Vamos a buscar y vamos a analizar documentos que están basados en la Biblia, pero que fueron documentos históricos. Entonces, es importante para mí que usted vaya, por favor, a corroborar siempre la información que va a estar recibiendo en este nuevo curso. Así que yo le invito nuevamente a que analice conmigo estos versículos. Lo vamos a estar analizando en el transcurso de las clases. Son 10 lecciones, aunque probablemente tengamos más clases que las lecciones. Es decir, un sector del estudio son las lecciones. Y voy en este momento a comentarles cuáles son los principales propósitos. Todas las materias que vamos a estar estudiando y todas las materias que usted estudie en su vida cristiana deben tener propósitos y objetivos medibles. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener objetivos muy mesurables para que usted vaya viendo si va usted encontrando nueva información. Yo le pedí hace un instante que usted tuviera mente abierta por una razón muy simple. Porque quizá aspectos que vamos a estar viendo aquí van a simbrar de pronto el conocimiento previo que tiene. Pero es importante, ¿por qué? Porque cuando un arquitecto ve que el fundamento de una obra no está bien echado, ¿qué hace? Pues no lo deja y le echa tierra, ¿no? Sino lo que hace es lo recompone. A veces destruye el fundamento que tiene previo, pero para estructurar uno bueno. Entonces, no es mi intención que usted crea que aquí vamos a transformar la doctrina, no. Aquí vamos a conocer los principios fundamentales, elementales, y que dan sustento a nuestra creencia en Cristo Jesús. Porque en quien creemos es en Cristo Jesús. Y uno de los primeros propósitos que vamos a encontrar aquí es entender que la Biblia es un libro cristocéntrico. Y lo voy a estar repitiendo a lo largo de las lecciones. La Biblia es un libro cristocéntrico. Estas clases se centran en Cristo Jesús, no se centran en la experiencia de absolutamente nadie. Así que vamos con esta mentalidad a abundar en nuestra materia, y va a ser una materia, reitero, muy contextual, muy histórica también, pero vamos a buscar siempre que tenga una aplicación
práctica en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo principal de nuestra materia es que construyamos un soporte sobre el cual descanse nuestra fe y sea un medio para fortalecer nuestra vida y caminar con Jesucristo. Cuando a veces las cosas se ponen difíciles o cuando sean circunstancias muy alegres, nos vamos a dar cuenta que lo central no es nuestra experiencia humana. Lo importante no es nuestra experiencia humana, lo que a nosotros nos suceda. El centro de toda la operación del Hijo de Dios debe ser la fe en Jesucristo. Así que el que importa aquí es Dios. El punto número 1 es Dios. Nuestra experiencia humana entonces se basa con base en ello. Valga la redundancia, se basa en esos fundamentos que vamos a estar analizando. Los objetivos de estudiar las doctrinas fundamentales son los siguientes. 1. Identificar las distintas doctrinas fundamentales para nuestra vida prácticamente. Es decir, que en la práctica diariamente usted y yo podamos aplicar estas doctrinas fundamentales. Segundo, exponer claramente los principios bíblicos para crecer. Un fundamento bíblico es para crecer, para tener crecimiento. Así que debemos observar crecimiento continuamente cuando vayamos cursando esta materia. Y finalmente, tener una visión clara del propósito de Dios para el ser humano, para todo ser humano. Es impresionante que al paso de los años, a veces nos preguntamos, ¿qué estoy yo haciendo en esta tierra? ¿Qué estoy haciendo yo en este mundo? ¿Qué función tengo en la iglesia de Cristo? ¿Cómo puedo hacer que mi función en la iglesia de Cristo se incremente, sea de mayor bendición? Bueno, lo vamos a ver a lo largo de estas clases, así que estemos muy atentos, por favor, a los objetivos que se vayan cumpliendo en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro siguiente acuerdo en la búsqueda del crecimiento a través de esta materia. Nuestra materia tiene un programa general y ustedes lo van a tener graficado, pero es muy importante para mí que vaya tomando anotaciones desde ahorita. Estas son las siguientes doctrinas que estaremos analizando. La primera de ellas es la doctrina de la palabra. Vamos a encontrar el fundamento de qué es la palabra de Dios, cuál es su función en nuestra vida, por qué Dios otorgó su palabra al ser humano, qué es y quién es la palabra de Dios, y sobre todo algo que yo recalcaba desde esta primera introducción, quién es el centro de la palabra de Dios. Es Cristo Jesús. Nos han dicho y nos han vendido una idea respecto a que la Biblia es un manual para nuestra vida. Déjame decirle que la Biblia tiene principios de vida, sí, pero la Biblia se trata de Jesucristo. Eso es lo más importante. Nuestra segunda doctrina será la doctrina del arrepentimiento. Es un tema que en las iglesias actuales no se trata mucho. Bueno, nosotros vamos a tratar el tema del arrepentimiento porque tiene una función especial. Ya casi no se trata el tema del arrepentimiento en las iglesias. En la parte de la doctrina nosotros vamos a hacerlo. Nosotros en la predicación que generamos y que tenemos en Misión Cristiana Internacional en Meta, el Tabernáculo de Dios, es una predicación centrada en Jesucristo. Pero en el tiempo de capacitación sí tratamos todos estos temas acerca de los principios que fundan la vida de un cristiano. Y hay un principio que es el arrepentimiento y también debe fungir en nuestra vida cristiana diaria. Así que vamos a tratar el tema del arrepentimiento. Y de una buena vez, lo voy a decir así, el arrepentimiento tiene menos que ver con castigo y tiene que ver más con actitud de vida. Pero ya iremos abundando sobre ello. Para estos efectos le voy a pedir que usted vaya investigando cómo se decía la palabra pecado en hebreo y cómo se dice la palabra pecado en griego y cómo se dice la palabra pecado en latín. Así que vamos a estudiar 3 idiomas distintos para esta clase en particular. Y le voy a pedir que lo vaya investigando de una vez en internet. Ahorita está muy difundido y usted está tomando esta clase en internet finalmente. Pero lo importante es que usted vaya averiguando en estos 3 idiomas cómo se decía la palabra pecado en cada uno de ellos. Porque va a ser fundamental para entender cuál ha sido el aspecto tradicional, el aspecto histórico y a qué se refiere la Biblia con el tema de arrepentimiento, y verá que es muy diferente a lo que hemos recibido en la parte histórica. También vamos a ver como tercera doctrina la fe. La fe vista como base y fundamento de la vida cristiana. El cristiano, usted lo recuerda, camina no por vista, sino por fe. ¿Pero qué es la fe? Y no solamente se trata de decir la fe es la definición que nos encontramos en Hebreos 11. La fe es un aspecto más práctico que un simple concepto doctrinal. Así que vamos a estar abordando los temas de la fe. Como doctrina número 5 vamos a ver algo que es un aspecto muy conceptual. Voy a pedir también que usted estudie mucho acerca de esto.
Para preparar ese módulo de esta materia que veremos, de esta quinta doctrina, un servidor se capacitó, yo me capacité durante 18 meses para tomar este módulo, para poder explicarlo con corrección, porque es un aspecto sobre el cual, si usted quizá no ha tenido mucho contacto, lo va a tener de una manera muy interesante. Es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es fundamental, porque si no sabemos cuál es el engranaje de cada uno de los miembros de la Trinidad, cómo opera la Trinidad en su conjunto, usted y yo estamos orando quizá de manera incorrecta. Y no que Dios no escuche esa oración, Él escucha todas las oraciones. Pero vamos a entender cuál es la función, cada una de las funciones de los miembros de la Trinidad y cómo fungen. Es un tema verdaderamente interesante, precioso y que transforma la vida. Para usted que tiene algún tiempo ya en la iglesia cristiana, o si es de muy reciente cuño, déjeme decirle que hay un himno hermoso, precioso en la cultura cristiana, el himno que se llama Santo, Santo, Santo. Bueno, es un canto que habla justamente, y vamos a entender por qué es 3 veces santo, y por qué se basa en esta doctrina de la Trinidad. Lo vamos a abordar en el paso de las semanas. Va a ser muy interesante y muy bello entender qué es la Trinidad y cómo nosotros, nuestro carácter como cristiano debe referirse a cada una de las 3 personas de la Trinidad. Adicionalmente, nuestra siguiente doctrina será la doctrina de los bautismos. Si usted considera que existe solamente un bautismo o 2 bautismos, vamos a encontrar en la Biblia que hay hasta más de 4 bautismos. Y vamos a ver las diferencias históricas de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo fueron fungiendo en la vida de Cristo, en la vida de los apóstoles, si eran los únicos bautismos que existían en la época de Jesús, de qué tradición vienen y cuál es la importancia respecto de nosotros, porque aunque no lo crea, hoy la gente debe seguir siendo bautizada más allá solamente del bautismo en agua. Vamos a ver todos estos temas, ya lo voy a ir abundando con usted. También vamos a ver el aspecto de la imposición de manos. Aunque usted no lo sepa, esto es una doctrina, y lo acabamos de leer en el texto que es nuestra introducción. Y es una doctrina básica. ¿Qué es la imposición de manos? ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo no se usa? ¿Cuándo debe utilizarse de persona a otra persona en un grupo general? ¿Qué es la imposición de manos? ¿Por qué se practicaba? ¿Y por qué debe seguirse practicando? ¿Y de qué forma debe practicarse? ¿Y quién debe practicarla? ¿Alguna vez se había preguntado cuándo se debe imponer manos? ¿Cuándo en una familia, en oración comunitaria en la familia debe hacerse? ¿Por qué temas debe hacerse? Lo vamos a ver a través de esta clase. Asimismo, vamos a ver una siguiente doctrina, que es la doctrina de la resurrección. Y voy a adelantarle de un buen momento. Nosotros creemos, y este se relaciona con otra materia del instituto, que es el ministerio actual de Cristo, pero donde se pensaría que históricamente Cristo terminó su ministerio cuando Él ascendió a los cielos. Pero le tengo noticias. Cuando Él asciende a los cielos, inicia recién su ministerio. Y la doctrina de la resurrección tiene que ver mucho con este aspecto, porque en la actualidad Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué hace el sumo sacerdote ahora? ¿Cómo actúa en favor del pueblo de Cristo el sacerdote, que es Cristo Jesús? Así que lo vamos a estar viendo también, va a ser muy, muy interesante. Y finalmente vamos a ver la doctrina del juicio eterno. Esta doctrina que en algún instante podría parecer casi una película de terror, podría parecer como un aspecto de tener cuidado y tenerle mucha consideración a un Dios vengativo. Vamos a ver qué es el juicio eterno. Vamos a ver cuáles son las funciones de los distintos juicios y cómo debemos nosotros adaptarlas a nuestra vida práctica, porque todo esto es una vida cristiana práctica. Cada uno de estas doctrinas que le acabo de mencionar tiene subtemas muy importantes. Por ejemplo, cuando veamos la doctrina de la palabra, la primera doctrina, vamos a ver los temas de la palabra comunicada, la palabra viviente, la palabra que mora dentro de nosotros y el arrepentimiento de obras muertas, que se vincula con la siguiente doctrina, que es la doctrina del arrepentimiento. Y justamente comienza con el arrepentimiento de obras muertas. Las obras para Dios son importantes y de hecho son indispensables y forman parte de la religión cristiana. Pero vamos a ver cuáles son las obras que son importantes para Dios y cuáles son las denominadas obras muertas. También veremos el mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento debe ser un mensaje muy vívido actualmente, pero hoy casi no se predica de ello. Vamos a hablar acerca de ello. En la doctrina de la fe vamos a ver cuál es la fe hacia Dios. ¿Cuál es la fe que debo tener yo respecto de Dios? También vamos a ver su diferencia con la fe que es fe para salvación.
Y finalmente entraremos al tema de una vida de fe, porque sabe, la fe es algo que debe ser continuo, no es algo que sea pasajero. Así que vamos a entrar al tema de la fe continua, una vida de fe constante. Nuestra siguiente doctrina que analizaremos, como yo les comentaba, es la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué vamos a ver aquí en esta doctrina de la Trinidad? Nuestro primer tema será el Dios Trino. Es un Dios, pero es un Dios Trino. ¿Qué significa eso? Y posteriormente entraremos al análisis de la naturaleza de quién es Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una función específica respecto de los hijos de Dios. Nuestra siguiente doctrina que veremos será la doctrina de bautismos. Y aquí vamos a ver los siguientes. Vamos a ver el bautismo de sufrimiento. También veremos el bautismo de agua. Veremos el bautismo en el Espíritu Santo. Y veremos los frutos del Espíritu Santo. Y entonces estos temas cómo se engloban con los bautismos históricos que había. Dentro de esta sección veremos los bautismos históricos que se practicaban en la época de Jesús y por qué él eligió el bautismo de agua. ¿Alguien se ha adentrado en por qué él eligió el bautismo de agua para iniciar su obra ministerial? Lo vamos a ver en esta clase. También veremos el aspecto de imposición de manos, como yo les decía, cuándo se realiza y cuándo no se realiza, quién debe y quién puede hacerlo. En el tema de la resurrección veremos la resurrección de Cristo, su ministerio actual, y también veremos la resurrección de los muertos. ¿Qué va a suceder con todas aquellas personas que han partido ya a la presencia de Dios? ¿Dónde están ahorita? ¿Usted lo sabe? Se verá la división de los distintos lugares que en este momento están preparados para quienes mueren en Cristo Jesús. Finalmente, en el juicio veremos el aspecto del juicio eterno y vamos a tener una breve examinación que será únicamente para que usted pueda analizar cómo ha crecido su vida al paso de cada una de estas lecciones. Muy importante, yo reitero los principios de esta clase, es primeramente ser puntuales en la clase y muy importante, no se pierda ninguna clase. Si usted se desconecta de una clase, por favor no deje de verla, no se brinque a la siguiente clase, en el siguiente video. Véala secuenciadamente porque son fundamentales. Si se pierde una, pierde la conexión, porque vemos cuando menos veremos aspectos históricos, bíblicos y doctrinales. Y en cada uno de ellos, los que ya han tomado clases conmigo lo van a recordar, yo paso normalmente por el análisis de diferentes idiomas. Y no solamente me refiero al hebreo, al griego y al latín. Me refiero a los idiomas de los cuales surgen las interpretaciones y traducciones de la Biblia que tenemos hoy. Pero también hago alusión a la obra de los reformadores cristianos. Así que si usted se pierde una, se va a perder de muchos análisis y de muchas tomas de datos. Así que lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo muchos temas que tienen que ver con los aspectos doctrinales y cómo tomaron forma, por ejemplo, en documentos que quizá usted no conoce hoy, pero va a conocer como los diferentes credos. Quizá usted no sabe cuántos credos y solamente conoce un credo cristiano, pero vamos a analizar el credo de Calcedonia, el credo niceno, el credo de los apóstoles, cuándo surge, cuáles son las etapas políticas en las que surgen y por qué contiene toda esa información esos credos. Por ejemplo, también le pediré que se involucre en la búsqueda de documentos como la doctrina de Westminster. Vamos a analizar el documento de Westminster de los reformadores en Inglaterra. Vamos a entrar brevemente al análisis de las 95 tesis de Martín Lutero. Entonces vamos a tener un cúmulo grande de información que si usted se la pierde, se va a perder de mucho conecte con la clase. Así que no se lo pierda y si se pierde una, por favor corre de inmediato a ver el resumen de la clase. Entonces esta es nuestra presentación de clase. Recuerde hacer preguntas, por favor, deje sus preguntas y voy a abocarme a irla respondiendo lo más pronto posible, porque también los que han tomado clase conmigo lo han visto, somos de mucha interacción, todas las clases les dejo mucha tarea en revisar muchas cosas, así que usted va a tener una muy buena oportunidad de ahí acelerar el trabajo en internet, porque va a buscar mucho. Pero cuidado, no todo lo que se encuentra en internet es correcto. Así que si usted se encuentra algo que le saca de pronto, más bien no le saca, sino le mete más dudas, por favor escríbame de inmediato o en sus preguntas para poder aclararlas a la siguiente clase y aclararlas para todos, porque quizás es una pregunta. Esta regla es muy importante. ¿Y por qué le digo que pregunte? Porque aquí se vale todo tipo de preguntas. No importa si usted dice, mejor no hago esta pregunta porque va a sonar muy básica para lo que estamos analizando. Usted pregunte, por favor. Es importante porque lo que requerimos es dejar el fundamento bien claro de en quién creemos y por qué creemos. Entonces, si ha quedado claro, vamos a hacer la repetición de nuestras reglas. Entonces, por favor, haga apuntes
es decir, en su cuaderno. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir sacar ideas. 2. Analice la información que le doy, por favor. Comprométase con descargar diferentes versiones de la Biblia. Comprométase con descargar diferentes textos de diccionarios bíblicos. Y muy importante, no solamente vamos a requerir diccionarios bíblicos. Vamos a requerir diccionarios de estos idiomas, griego, hebreo y latín. Sí, latín también lo vamos a utilizar. Y eventualmente en inglés, porque vamos a requerir documentos de diferentes fuentes en inglés. Así que va a ser muy importante toda la búsqueda. Y el tercero, pregunte. No se canse de preguntar, es muy importante. Y pues no me resta más que invitarlos a que tengan conciencia de que vamos a entrar en una materia muy emocionante, muy retadora también para conocimiento. Pero comprométase, porque el conocimiento de Cristo, voy a utilizar esta palabra, paga y paga bien. ¿A qué me refiero con que paga? Que siempre hay una retribución, usted lo va a ver al final, siempre hay una retribución cuando usted se compromete en escalar en el conocimiento de Dios. Porque no solamente va a ser conocimiento de la Biblia, sino que es todo aquello que le fue involucrando al conocimiento de la Biblia. Gracias, y de verdad les doy la más cordial bienvenida a este curso. Por favor, esté pendiente de los recursos que estaremos subiendo. Es mi intención estar subiendo recursos que usted puede estar leyendo para que usted se prepare más para el reino de Cristo. Y pues no me resta más que agradecer la atención de cada uno de ustedes. Y les deseo excelente inicio de materias en el Instituto Bíblico Sefomín de Misión Cristiana Internacional EMET, el Tabernáculo de Dios. Bienvenidos todos los que nos ven. Excelente jornada.